Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer y último debate del ciclo La Nostra Conversa, un encuentro que clausura la segunda edición y que ha sido organizado por la Fundación Sa Nostra, CaixaBank y tres serveis culturals con el objetivo de promover la creación de espacios para el diálogo y la reflexión, facilitar que desde la confrontación de opiniones, si es que se da el caso, ojalá que sí, surjan ideas que inspiren, pero sobre todo que nos recuerden la importancia de escuchar con tolerancia, de saber escuchar al otro y del continuo aprendizaje. Hoy les proponemos hablar de las verdades, en un momento en que casi tendríamos que empezar por definir lo que es la verdad, el valor que tiene en la sociedad actualmente y cómo eso ha ido cambiando y hasta qué punto todo aquello que no lo es ha ido invadiendo esferas de enorme trascendencia social y también particular. Les proponemos abordar esta cuestión por primera vez también en este ciclo desde la literatura. El oficio del escritor, decía Cela, implica tener miles de amos, que son los lectores. Seguro que muchos de ustedes son lectores de los invitados que tenemos hoy aquí. Y decía, con malas artes se les puede engañar, pero entonces los perdemos. Yo estoy segura que nuestros invitados saben mucho de eso. Queremos agradecerles muy sinceramente a los dos su participación hoy en esta charla. Para nosotros es un gran honor que hayan aceptado la invitación de la Fundación. Luisa Echenique, licenciada en Derecho, es escritora, dirige un taller de escritura creativa, es también directora del espacio Canal Europa y el festival literario Un Mundo de Escritoras. Es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación, entre los cuales está la cadena SER, Euskadi. Ha publicado hasta la fecha 9 novelas, a punto está de salir la número 10, además de colecciones de relatos, obra teatral, poesía. Ha traducido además a diversos autores franceses. Entre sus publicaciones destacan, por ejemplo, la trilogía que conforman las obras Ángulo Ciego, que fue además premio Euskadi el año 2009, Absoluta Presencia, Llaves del Paraíso, las tres sobre el terrorismo, o su última novela, Cruzar el agua. En 2007 recibió de Francia la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras y en 2013 el Ayuntamiento de San Sebastián, de su tierra, le concedió la medalla al Mérito Ciudadano. Señora Echenique, bienvenida, muchas gracias. Antonio Muñoz Molina, licenciado en Historia del Arte y Periodismo, es escritor, académico de número en la Real Academia Española de la Lengua desde 1996, donde ocupa el sillón U minúscula. Ha sido profesor de literatura española en universidades de varias ciudades norteamericanas, entre ellas en Nueva York, donde también además fue durante 2 años director del Instituto Cervantes. Autor de una extensa bibliografía que comprende novela, pero también ensayo, relato, compendios de artículos, que le han valido numerosos premios, entre los cuales algunos de los más importantes que otorga nuestro país, como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que le concedieron en 2013, o el Nacional de Narrativa, que obtuvo en 2 ocasiones por su obra El invierno en Lisboa y El jinete polaco, con el que ganó también el premio Planeta. Su obra, por supuesto, ha sido mundialmente reconocida y algunas de sus obras incluso se han llevado al cine, como la magnífica Beltenebros, que dirigió Pilar Miró. Seguro que muchos de ustedes también la recuerdan. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría proponerles, para comenzar a aproximarnos a ese tema de las verdades, vamos a ser disciplinados y nos vamos a, en lo posible, centrar en eso, que nos ayuden a entender qué es para ustedes la verdad y qué importancia tiene en el ejercicio de su profesión. Nosotros aquí siempre partimos un poco desde la filosofía, porque es un poco el espíritu del ciclo, y bueno, como pasa obviamente también en la filosofía, pues no hay unanimidad, ¿no? Se defiende la verdad como aquello que se corresponde de manera fidedigna con los hechos. Pero bueno, podemos estudiar a Sócrates, que habla de la verdad en mayúsculas, como ese deseo profundo de hablar de aquello que se oculta tras las apariencias, ¿no? Pero en absoluto como una imposición. Él habla de descubrir la verdad a partir del diálogo, con el afán de escuchar a los que piensan diferente, con el ánimo de estar dispuesto a que esa verdad, a partir del diálogo, se nos revele, ¿no? En el lado opuesto de ese espejo podríamos encontrar a Nietzsche, por ejemplo, que sí que nos habla de esas verdades, que a lo mejor coincide un poco más con el título de la charla de hoy. Verdades como resultado de esa plural perspectiva que podemos tener diferentes personas ante un mismo hecho. Entonces, bueno, ¿cómo observan ustedes esto desde la escritura? ¿Coinciden ustedes más con coinciden con el planteamiento de Cela? Les veía hacer así. Y en todo caso, para ustedes, ¿verdad o verdades? No sé, ¿quién quiere empezar?
quieres, Antonio, empiezas tú. Antonio, muy bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Estoy encantado de estar aquí, siempre en Mallorca y en Palma, ¿no? Es una cuestión que si la dices así en abstracto suena muy tremebunda, ¿no? Que es la verdad, ¿no? Pero yo creo que una manera de aproximarnos es bajar un poco a la tierra, ¿no? Mi perspectiva sobre esto es literaria en parte y podemos llamar experiencial, ¿no? Entonces yo soy muy lector de Montaigne, ¿no? Para mí, aquí, claro, cuando tú hablas de la filosofía y la literatura como campos distintos, hay fronteras y fronteras, ¿no? Y un sitio en el que esa frontera es muy vaga es en el caso de Montaigne, ¿no? Para mí, Montaigne es el fundador de la conciencia moderna en un doble sentido, en el sentido de la indagación en la propia persona, en la propia vida, y luego en el sentido de la búsqueda de un conocimiento fiable, ¿no? La pregunta fundamental esa de Montaigne es ¿qué sais-je?, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué puedo saber?, ¿no? Y él hace esa pregunta en un momento crucial, que es el momento en que están en crisis los modelos, el modelo antiguo del conocimiento, el modelo autoritario, eclesiástico, aristotélico, ¿no? El modelo heredado de la Edad Media, y hay como una necesidad de asomarse a lo real, ¿no? Y ver, decir, qué es lo que pasa de verdad, ¿no? Entonces, en Montaigne esa no es una pregunta especulativa, es una pregunta práctica, ¿no? Se pregunta qué está sintiendo, se observa a sí mismo y se da cuenta de que no hay nada a lo que sujetarse, ¿no? Se da cuenta de lo fácil que es que las personas nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Se da cuenta de la fuerza que tiene la intolerancia o la autoridad, ¿no? Y además eso lo hace en un momento que nosotros pensamos en Montaigne como alguien que está en su castillo, ¿no? En su torre, estupendamente, ¿no? Rodeado de su biblioteca, tal, pero eso no es cierto. Es decir, Montaigne, aparte de haber tenido una vida muy activa, fue, entre las cosas, alcalde de Burdeos y consejero de reyes y todo eso, Montaigne vive en medio de la matanza, una de las grandes matanzas europeas, que son las guerras de religión. Guerras de religión cuya causa es precisamente la imposición de verdades completamente incompatibles entre sí y completamente arbitrarias, que son los dogmas, ¿no? El dogma católico o el dogma protestante, ¿no? Entonces, en medio de esa degollina general, es muy importante pensar en eso, que está ocurriendo todo eso. En medio de todo eso, él se pregunta y dice, ¿qué puedo saber? ¿Qué podemos saber? Y una de las cosas que hace es poner en duda los dogmas recibidos, intentar ver las cosas desde puntos de vista distintos, ¿no? Por ejemplo, en un ensayo, uno de los ensayos de Montaigne, que es como casi el fundador de la antropología, ¿no? Que es cuando él conoce a lo que él llama unos caníbales, ¿no? Hay unos jefes de tribus de indios de Brasil que han ido a Francia, y entonces Montaigne encuentra a estas personas que vienen de otro mundo, que vienen de otra cultura completamente distinta, ¿no? Y entonces les interroga, él quiere saber cómo son las cosas desde el otro lado, ¿no? Igual que de pronto se pone a pensar en qué sienten los animales. Y hay un momento en que se pregunta, en que habla de cómo los árboles gritan de dolor ante el daño que le hace el hacha de los seres humanos, ¿no? O cuando dice qué pocos motivos tienen las mujeres para confiar en los hombres, ¿no? Es decir, ese poner en cuestión todo lo recibido y ponerlo en cuestión con dos herramientas. Una de ellas es la tradición de los clásicos, ¿no? La Séneca, Lucrecio, y la observación personal, ¿no? La observación de la vida concreta. Yo creo que eso es una guía para
para nosotros, ¿no? Para mí lo siento así. Es decir, en cada momento, ¿qué es de verdad? ¿Qué estoy sintiendo de verdad? Lo que estoy pensando, esto que estoy pensando, ¿lo pienso de verdad o lo pienso porque, como dice Fernando Pessoa, casi todas nuestras opiniones son de otros, ¿no? ¿En qué medida lo que creo que estoy pensando es una mala imitación de lo que piensan otros, ¿no? ¿En qué medida puedo saber si hay una correspondencia entre mis ideas y la realidad exterior? ¿En qué medida se puede, hasta qué punto, cómo puedo distinguir entre el conocimiento y la superstición, ¿no? En una época además en la que todo eso parece que se confunde, ¿no? Entonces, esa interrogación concreta, para mí, es una actitud en la vida que tiene que ver también con mi oficio de escritor, y creo que con el de Luisa también, ¿no? Para mí sería ese el punto de partida, ¿no? Bueno, pues yo voy a empezar también el punto de partida saludándoles y agradeciendo evidentemente a la organización el haberme invitado. Me alegro que Antonio haya citado a Montaigne, que es uno de mis maestros, pero yo también voy a contestarte, tal vez acudiendo al poeta irlandés Yeats, ¿no? Empieza uno de sus poemas diciendo la fascinación por lo que es difícil. Pues yo creo que la verdad es fascinante porque es difícil. Es una interrogación, una búsqueda constante que creo que ha marcado en el crecer de los seres humanos a la historia. Es como el signo del ir a más, de querer mejorar, de hacer un trabajo de autenticidad, etc. Pero siempre es difícil porque es una interrogación, ¿no? Como decía Antonio, no son respuestas, sino son esencialmente preguntas que requieren una actitud, ¿no? Y en relación con eso es lo que me parece, importante y por eso probablemente sea tan vulnerable la verdad hoy, ¿no? Porque vivimos en un mundo que detesta la dificultad. Entonces, la verdad es una exigencia ética, una exigencia estética también en muchos casos, sobre todo para los artistas, ¿no? Entonces, yo diría que es eso para mí, una dificultad de movimiento que es el signo de un camino a mejor, ¿no? O un ir a más en la historia de lo humano. En relación con la literatura, a lo mejor me parece importante el ejemplo de Kafka, ¿no? Quizá la verdad sea algo que no está en la realidad o no está aún en la realidad, ¿no? Y que de algún modo solo es aproximable a través o abordable o imaginable a través de la metáfora, ¿no? Decía Kafka que los escritores, algunos escritores adelantan, ¿no? Como algunos relojes. Bueno, pues yo creo que la verdad de la literatura tiene a veces la ficción tiene a veces esa capacidad de traer a la realidad verdades que aún no son imaginables de otro modo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esa metáfora, esa maquinaria despiadada del proceso, esa trituradora del ser humano como anticipo, como anuncio de los totalitarismos que van a venir después, ¿no? Y añadiría un tercer aspecto que también me parece, quizás tiene que ver con mi experiencia de haber vivido gran parte de mi vida y haber escrito la mayor parte de mi obra en Euskadi durante los años del terrorismo. Para mí también la verdad sería una forma de responsabilidad de mirada, ¿no? De colocar la mirada pues detrás de las fachadas o en los rincones, en las zonas de sombra, en los lugares o en los aspectos que en un determinado momento no interesa ver o no interesa sacar a la luz, ¿no? Entonces, en ese sentido diría que es, de nuevo,
una responsabilidad y que en algunos contextos, y en muchos contextos, desde luego para la vida de muchísimos escritores, ha sido, o de los escritores que a mí me parecen fundamentales, ha sido casi un sinónimo de valentía. La verdad y la valentía unidas, precisamente porque había que poner la mirada o había que poner la voz donde estaban las cosas ocultas o donde estaban las cosas acalladas o las personas acalladas, ¿no? Entonces diría eso, una exigencia permanente pero luminosa, fascinante, porque es difícil y porque de algún modo nos lleva a más. Otra cosa es que esto podamos pensar hoy que está en crisis, yo lo pienso también de algún modo, ¿no? Pero así como punto de partida diría eso, la verdad literaria como a veces imaginadora de una verdad que aún no está en la realidad, que aún no es identificable en la realidad, y la verdad como valentía. Bueno, han mencionado ustedes un montón de temas que al final entiendo que confluyen. Ese ejercicio de poner en duda lo que nos es impuesto para hacer eso que dice Kafka, ¿no? Ser capaces de adelantarse. En ese ejercicio, ¿es la novela seguramente el recurso más interesante? ¿Es el género en el que mejor se puede llevar a cabo ese trabajo? ¿También por esa responsabilidad de la mirada? Bueno, eso es un asunto muy interesante del que yo creo que es fundamental que tratemos aquí, ¿no? Es decir, las formas tan distintas en que la literatura puede acercarse a lo que podemos llamar la declaración de la verdad, ¿no? O lo que dice Luisa, esa cosa, es decir, a veces la verdad requiere una investigación muy laboriosa y a veces la verdad requiere señalar algo que está a la vista de todos y que nadie quiere mirar. Y eso en nuestro país y concretamente en tu territorio, en el tuyo, también ha sido una cosa. Es decir, hay veces que la verdad requiere una excavación espeleológica y hay veces que la verdad lo único que requiere es un dedo que señale, ¿no? Entonces la literatura yo creo que tiene dos formas fundamentales de acercarse a esa verdad. Y Luisa ya ha apuntado algo hablando de Kafka, ¿no? Es decir, y es importante, yo creo que es muy importante delinear cada una de esas dos vertientes. Y una es la ficción y otra la no ficción, ¿no? Hay mucha vaguedad posmoderna que te dice que da igual, ¿no? Que da igual que las cosas sean reales o no sean reales, que lo importante son eso que ahora se dice tanto, que son los relatos, ¿no? O sea, no, un momento. Los seres humanos necesitamos, básicamente, con respecto a las narraciones, necesitamos dos tipos de narraciones. Necesitamos narraciones fehacientes que nos cuenten cómo son las cosas o cómo han sido, ¿no? Es decir, narraciones de no ficción. Nosotros necesitamos, por ejemplo, Si esto es un hombre, de Primo Levi. Primo Levi escribe Si esto es un hombre inmediatamente recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Y lo hace no como un escritor de ficción, sino como químico. Es decir, Primo Levi quiere contar lo que ha vivido en Auschwitz con la precisión con que puede contar un experimento químico, con que puede hacer un informe químico. Y eso es fundamental. Nosotros necesitamos saber qué ha pasado. Necesitamos saber, por eso tiene libros como Hiroshima, o como Si esto es un hombre, o libros que por contar cosas reales parece que son menos literatura, ¿no? Y entonces, claro, llega siempre la escuela de la sospecha y dice, sí, pero la memoria tergiversa, patatín, patatán. Pero hay una voluntad. Y nosotros, además, si descubriéramos que Primo Levi había mentido, quedaría desacreditado. Y luego tienes el otro camino, que es el camino de la ficción, que es completamente distinto. Entre otras cosas porque la ficción muchas veces trabaja con materiales inconscientes y por eso puede ocurrir que uno cuente cosas que no sabe que está contando, ¿no? Ahí, fíjate, Luis ha hablado de Kafka, ¿no? Que es el ejemplo clásico, ¿no? Tú lees el proceso está escrito
antes de que empiecen los totalitarismos, ¿no? Pero el proceso parece que está describiendo los procesos de Moscú. Es decir, tú eres culpable porque has sido designado como culpable. La acusación te convierte en culpable. Eso es exactamente lo que pasó en los procesos de Moscú y en tantos otros procesos de sistemas totalitarios, ¿no? Entonces la ficción tiene ese poder metafórico, ¿no?, que es fundamental. Pero son dos caminos distintos. Y no digo ya la poesía, ¿no? Es decir, hay la ficción cuenta verdades. Voy a poner dos ejemplos, porque en estas cosas yo creo que hay que ser muy concreto. Voy a poner dos ejemplos muy reveladores de todo esto. Hay el caso del escritor ruso, exsoviético, Vasily Grossman, ¿no? Vasily Grossman, como sabe, él venía de Ucrania, su madre era de una familia judía de Ucrania, y la zona en la que él vivía fue completamente arrasada por los alemanes, ¿no? Y la madre de Vasily Grossman murió en los campos, murió en la cámara de gas, ¿no? Entonces Vasily Grossman al final de la guerra visita la zona donde había estado su madre, visita el campo, ve las cámaras de gas y todo eso, y escribe una crónica terrible sobre eso, ¿no? Años después, a principios del año 60, cuando escribe Vida y Destino, vuelve a salir un personaje que es como su madre, pero hay una diferencia. En la novela, en el relato de no ficción, la narración se detiene ante la puerta del horno crematorio, porque nadie ha entrado ahí. Es decir, no hay manera de saber en la práctica, de saber de manera tangible, comprobable, cómo es morir en un horno crematorio. Hay esa frontera. Entonces, ¿qué hace la ficción? En Vida y Destino, Vasily Grossman imagina a su madre entrando de la mano de un niño en el horno crematorio, en la cámara de gas, perdón. Imagina, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la imaginación, a través de la empatía, ¿no?, rellena un espacio en blanco que de otra manera no se podría rellenar. Es decir, ahí la ficción cumple una labor cognitiva. Es decir, nos sirve realmente para saber, ¿no? Igual que en Don Quijote de la Mancha, cuando vemos el modo en que Don Quijote se obstina, ¿no?, que es un caso clásico de la negación de lo real, ¿no? Si ves un molino de viento, decides que eso es un gigante y va a atacarlo, ¿no? Y entonces tú ves cómo Cervantes está desmontando, mediante una ficción, está desmontando esa capacidad tan peligrosa y tan dañina de los seres humanos de no ver lo que tienen delante de los ojos y de imponer a la realidad su fantasía, a un precio calamitoso, por otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que esos son el acercamiento que puede hacer la literatura a eso. Y yo en mi propio trabajo como escritor, y creo que Luisa también, de un modo u otro siempre andamos en eso. Hay veces que sabemos que lo que queremos contar necesita ser contado literalmente, y hay veces que vamos por otros caminos, ¿no? Usted precisamente se refirió a la literatura hablando en aquel momento de la novela, una entrevista que le hacían un poco después de que usted publicara Desde el Paraíso, hablaba de eso, que la literatura era un recurso para crear su propio contexto de verdad, sin tener que ajustarse necesariamente a hechos precisos. Decía que esa indagación distinta sobre la verdad era la aportación que tenía que hacer el arte. Me imagino que además en esa trilogía a la que nos referíamos concretamente, ese ejercicio supongo que tuvo que hacerlo en muchas ocasiones. Sí, porque por lo que comentaba hace un momento, ¿no? A veces la verdad no es la realidad. Mis personajes, las novelas que me he referido al terrorismo, no existen, pero esas cosas pasaban, ¿no? De algún modo hay un vecindario, una cercanía esencial, ¿no? Pero hablaba Antonio de algo muy importante, ¿no?, que en la no ficción tenemos que saber, eso nos es contado. Y yo diría que además
la suma de eso es la memoria y la garantía no solamente de saber lo que sucedió, sino de que eso vaya viajando en el tiempo y cimentando el deber fundamental de conservarlo en nuestra memoria, ¿no? Quizá hay otro elemento que me parece importante de la aportación de la literatura, es lo que yo llamaría la extraterritorialidad. Citabas a Grossman, leemos y es algo que está alejado de nuestra experiencia, pero está cerca de muchas experiencias. Hemos conocido el horror de otra manera, hemos conocido esos sentimientos. Digamos que permite la literatura una cercanía y al mismo tiempo una distancia necesaria para poner en perspectiva ciertas cosas, ¿no? Y además garantiza algo la literatura, que la literatura está pensada para ser comunicada de algún modo, para establecer un contacto. Si no hay lectura, no existe de algún modo eso, ¿no? Se perfecciona o se cumple por la lectura, que es además una escucha atenta, íntima, ¿no? Y por eso creo que la importancia de lo literario es que nos coloca en una situación de intimidad con lo otro, con otros, y a veces por eso también, porque como es distante, somos capaces de mirarlo, nos pone cerca de lo nuestro, ¿no? Nos permite mirar con cercanía lo que, igual de otro modo, como esa puerta frente al horno crematorio, no éramos capaces de mirar. Pero creo que hay otra cuestión fundamental que también extremadamente pertinente hoy, ¿no? Que estamos en las manipulaciones y falsificaciones del lenguaje. La buena literatura es una garantía de calidad, de honestidad en la lengua, ¿no? De precisión, y por lo tanto hay una fiabilidad en el lenguaje literario que puedes estar de acuerdo o no, o resultarte o no simpáticos esos personajes, o sentirse más o menos cerca de ese relato, de ese testimonio, de esa crónica, pero de algún modo hay una forma de calidad, hay una forma de enseñanza que tiene que ver con la preocupación por la forma. Y en ese sentido es probablemente el lenguaje de más calidad, con más preocupaciones por cómo hacer que ese mensaje sea digno de lo que se está contando y además eficaz. Y eso creo que hace fundamental la literatura, ¿no? En relación a la pregunta de si la novela, yo pienso que frente a otros géneros literarios, no sé si la novela, pero sí lo narrativo, me parece que es particularmente importante en ese sentido, ¿no? Porque la narración es un trabajo, es contar en el tiempo y por lo tanto necesariamente un trabajo de movimiento, una forma de contraste y de transformación, ¿no? Y yo creo que es ahí donde las cosas se cuestionan y a veces se resuelven, y a veces se resuelven aunque no se resuelvan, porque el valor está en haber sido planteadas, ¿no? En una dialéctica, en un movimiento, en una tensión. Yo creo que en las novelas siempre hay tensión, tiene que haber tensión de algún modo, ¿no? Y esa tensión es la que creo que permite las dudas y las interrogaciones que pueden conducir a estar más cerca de la verdad, o de la actitud para la verdad, quizá. Es que además la novela, a mí hay una cosa que me pasa, es que yo recuerdo hace bastantes años, cuando era más joven, leía a un escritor que me gusta mucho, que es V.S. Naipaul, ¿no? Y él decía que a partir de una cierta edad, que las novelas ya no le gustaban, ¿no? Y mucha gente te dice, ves que cuando pasa el tiempo las novelas ya te parecen convencionales o no te gustan, necesitas otra cosa. A mí cada vez me gustan más las novelas. Es decir, el arte de la novela es una cosa que me apasiona, pero me apasiona cada vez más. Dice, hombre, a lo mejor con el tiempo debería estar un poco como desengañado o habitual, ¿no? Es
A mí, cuando entro en una novela que me gusta mucho, me siento una felicidad completa, ¿no? Una sensación de sumergirte en un mundo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con lo que tú decías en la novela, en primer lugar, está las palabras. Nosotros estamos acostumbrados en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, en la publicidad y todo eso, las palabras son muy banales muchas veces, o son muy convencionales, o son muy vulgares, ¿no? Entonces tú cuando ves que alguien procura escribir con precisión, eso tiene un efecto liberador, ¿no? sobre la mente. Y luego hay otra cosa, que es que la novela, la sensación que te da de la riqueza y la variedad del mundo, ¿no? Es decir, y además siempre te da la sensación de lo concreto, ¿no? La novela es el reino de lo específico, ¿no? Tú lees... a mí lo que más me gusta de las novelas son los pequeños detalles, ¿no? Esos detalles que están ahí porque sí, que están ahí porque están retratando la realidad del mundo, ¿no? Hay una novela corta que a mí me gusta mucho de Saul Bellow, que se llama Seize the Day, ¿no? Aquí le han puesto Carpe Diem, le pusieron, ¿no? Y es una novela que se desarrolla en Nueva York en los años 50, en un barrio muy vital entonces, ¿no? Y hay un personaje que en un momento dado está fumándose un puro, ¿no? Entonces el tipo da una calada al puro y entonces Bellow describe cómo la ceniza va avanzando en la hoja y la hoja del puro conserva todos los nervios de la hoja del tabaco, pero se están convirtiendo en ceniza, ¿no? Es decir, la hoja del puro está perfectamente preservada, pero ya es ceniza, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, ¿y esto qué falta hacía aquí? ¿No? Si tú ves en un taller de esto y dices, no, esto no tiene relevancia, esto no es importante. Dices, sí es importante porque es una observación del mundo, es una observación de la pluralidad y de la riqueza del mundo, ¿no? A mí, te digo, soy un lector enloquecido de novelas, me gustan todas prácticamente, ¿sabes? Y las grandes novelas, ¿no? Cuando entras de nuevo y cuando vuelves a ellas, ¿no? Y eso siempre, lo concreto, ¿no? Fíjate, una novela como Guerra y Paz, ¿no? Yo la había leído de joven, porque esa es otra cosa. Uno piensa, dice, no, este libro lo he leído yo. Si lo leíste una vez, a lo mejor hace 30 años, no lo has leído en realidad. Vuelve a leerlo, ¿no? Y porque a mí me pasa muchas veces, ¿no? Vuelvo a una novela y digo, ¿y he hablado yo de esta novela con suficiencia? Si yo no me acordaba bien. Bueno, pues entonces pongo Guerra y Paz, ¿no? En Guerra y Paz hay un momento que hay una cabalgada de militares franceses, no sé qué, y de pronto Tolstoy se fija en una liebre. En el campo por donde están cabalgando los ejércitos hacia la batalla, ¿no? Hay una liebre. Y la liebre se queda así paralizada y echa a correr. Eso no tiene ninguna importancia en la novela. Pero esa liebre te está mostrando, dice, esto es el mundo es así. Ahí están las grandes batallas y todo eso, pero hay lo concreto, ¿no? Hay un momento en que un personaje está medio agonizando, ¿no? Y está tumbado en la tierra, y entonces ve la hierba, ¿no? La hierba que hay, y dice, esto es lo último que voy a ver, ¿no? ¿No? Hay otro momento en el que hay una reunión de generales rusos en una casa de campo, y están generales que son personajes históricos, ayudantes del zar y todo eso. Es decir, eso es lo que sería lo histórico, ¿no? Y de pronto esa escena está contada desde el punto de vista de una niña. Porque en esa casa de campo en la que están estos militares es de una familia y hay una niña como de 5 años que ha oído ruido y baja por la escalera. Y entonces ve a un señor muy gordo que es el mariscal Bezukhov, no me acuerdo ahora cuál, el importante, ¿no? Entonces, ese mundo histórico está visto a través de los ojos de una niña pequeña, ¿no? Para mí, eso es la novela, ¿no? Es decir, el negarte a aceptar las jerarquías. Todo es memorable, es como en un poema de Walt Whitman. Todo merece ser celebrado, ¿no? Esa es, para mi juicio, la lección de la novela, ¿no? Una de las lecciones. Sí, me gustaría un poco... Sí, por favor.
también decir alguna en relación con esto, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esos detalles, ¿no?, muy flaubertianos, que de repente aparece algo que no sabes por qué está ahí, ¿no?, producen muchas veces un gran efecto, no solamente un efecto de realidad, sino un efecto de transformación, porque los detalles a veces no son solo las cosas, sino la precisión con la que se describe, se manifiesta, se revela el alma humana, ¿no? Hablabas de Guerra y Paz, de repente el protagonista se ha caído del caballo, lo van a matar, y dice, pero me van a matar a mí, que soy querido, que he sido querido, o sea, que me quieren, ¿cómo es posible?, ¿no? Y ahí tienes el detalle de cómo en ese momento de horror, en ese momento ante la muerte, está pensando, es imposible, si soy amado, que alguien me pueda matar, ¿no? Pero sí me parece importante que los detalles no solamente no están ahí para muchos efectos, algunos simplemente hacer más creíble o más verosímil o más concreto, más palpable una escena, ¿no? Pero a veces, como decía, para despertar algo en el interior de los protagonistas y por lo tanto de los lectores y las lectoras, ¿no? Hay un pequeño Orwell, fue en su juventud, trabajó en las fuerzas coloniales en Birmania y tiene un pequeño texto, lo cito muy de memoria, creo que se llama un ahorcamiento o algo así, o una ejecución. Es un texto muy breve en el que él, como oficial de la policía colonial, está describiendo cómo llevan a un hombre a ser ahorcado. Y luego tú decías de los detalles. Ese hombre, para ir al lugar donde lo van a ejecutar, tiene que atravesar un charco. Ahí en el suelo ha llovido y hay un poco de agua. Y ese hombre que va a morir salta el charco, digamos, para no mancharse los zapatos, ¿no? Y dice Orwell, por primera vez en ese momento siente que van a ejecutar a un ser humano. O sea, hasta ese momento es la lógica un poco de la justicia o de lo administrativo, de la oficialidad, del poder, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? No hay un cuestionamiento en sí, pero dice, de repente siento que es un ser humano por el detalle de salvar el charco para no mancharse los zapatos en el momento en el que va a morir. Es decir, que no tiene ni 10 minutos de vida. Eso también me parece importante. Y muchas veces esos detalles desconcertantes creo que colocan las cosas como también sucede en la vida, solo que la literatura las retiene. En la vida puede que esas cosas nos pasen, pero las dejamos pasar, pasan un poco de largo, ¿no? Y es como lo paradójico en la vida humana, ¿no? Que es muy raro que lo trágico no esté rozando lo cómico, que es raro que lo más oscuro no tenga como una astilla luminosa, que lo más prosaico no encuentre pues a lo mejor una expresión que podemos decir más poética. Y claro, la literatura trabaja con eso. La literatura construye a partir de eso. Busca las formas más eficaces, lo que yo les digo a mis alumnos, el efecto sílex, ¿no? Poner las cosas juntas de manera que creen chispas, ¿no? Pues eso es lo que creo, o sea, una gran preocupación, un gran trabajo, un gran cuidado por la forma que hace que lo que recibimos a través de la literatura o de lo que la literatura digna de ese nombre, digamos, sea de un enorme valor, ¿no? La literatura digna de ese nombre. A eso vamos a ir. Precisamente usted mencionaba al principio de esta última intervención los medios de comunicación, la publicidad, la comunicación pública, administrativa, de lo público. Claro, ¿es la literatura entonces un refugio donde esa calidad del lenguaje aún se preserva? Porque efectivamente encontrar la verdad en todas esas otras formas de comunicación que nos invaden es cada vez más difícil. Bueno, está bien que la literatura sea... Todos necesitamos refugios, ¿no? Si nadie puede vivir perpetuamente en la tensión de lo real, ¿no?
Entonces no hay cultura en el mundo en la que no haya ficciones, en la que no haya música, en la que no haya representaciones visuales. Es decir, eso no son segregaciones culturales superfluas, digamos. Son parte de la manera de estar los seres humanos en el mundo, ¿no? Y entonces ese valor de refugio o de suspensión de la presión de lo real es una cosa estupenda, ¿no? Se llama evasión, es de literatura de evasión. Claro que sí, tenemos que evadirnos. No podemos estar en el presente continuamente, no podemos estar en lo literal de nuestras preocupaciones y de nuestras pasiones. Necesitamos un espacio, necesitamos como dice Montaigne, necesitamos una trastienda, ¿sabes? Necesitamos una trastienda todo. Y ahí el simple hecho de estar en tu realidad cotidiana, ¿no? Y de pronto tener un momento, unos minutos o una hora en el cual estás en otro mundo, en otra mente, en otra conciencia, eso es profundamente, te refugia y al mismo tiempo es educativo y liberador. Te saca de ti mismo, te saca porque eso es otra cosa ahora muy contemporánea, de este narcisismo perpetuo, ¿no? De manera que tú vas vas a las cataratas de Iguazú y te haces un selfie, ¿no? Dices, porque ha ido a las cataratas de Iguazú, o te lo haces delante de las meninas, ¿no? Entonces, ese tomar descanso de uno mismo, ¿no? Eso es una cosa terapéutica. Pero es que además en ese descanso también estás aprendiendo, porque estás haciendo lo que dice Luisa, estás educándote para observar, estás educándote para ponerte en el lugar de otros, de otras, para ponerte en el lugar de personas que no se te parecen nada, ¿no? Y si no fuera por eso, si no fuera por ese repertorio que tenemos ahí, ¿cuáles serían las dimensiones de nuestro mundo? ¿No? De pronto tú te pones a leer, te digo, la Odisea, ¿no? O la Ilíada, y tú ves tú dices, ¿qué mundo más remoto, ¿no? Pero al mismo tiempo un mundo inteligible. Son seres humanos cercanos a ti, ¿no? Entonces ese refugio que ya te digo que a mí me funciona como refugio literal muchas veces, porque sí, es un vicio que tengo. Igual que me gusta, cuando me pongo a escuchar una música, estoy en esa música. No estoy pensando en nada, eso no me lleva a ningún sitio, ¿no? Te lleva, claro, a la experiencia de la emoción y del sentido que puede ser expresado sin palabras, ¿no? Que es otra lección que tienes que aprender. Pero esa vacación, ese descanso, ¿no? Es una cosa que yo creo que a todo el que disfruta de eso, tú llegas por la noche o estás en el metro, ¿no? Yo voy en el metro a veces y me pongo y llevo el libro que esté leyendo, ¿no? Y estoy leyendo a Montaigne, a Proust o a quien sea, ¿no? Y esos 15 minutos que voy en el metro, estoy en otro mundo extraordinario. Y eso me refugia, me alimenta, me consuela de la sensación de extrañeza que tengo a veces hacia el mundo, ¿no? ¿Por qué voy a negarlos? Me siento muchas veces extranjero y me siento ajeno a muchas cosas. Y ahí me escondo, ¿no? Ahí este es mi refugio. ¿Y esa sensación de extrañeza puede tener algo que ver con esa manera de gestionar la verdad que tiene todo eso que no está en la trastienda? Claro, porque vivimos rodeados de la industria de la mentira y de la falsificación y de la publicidad, ¿no? Entonces todo son pantallas. Tú vas por la calle y no hay un sitio que mires que no haya una pantalla, continuamente, ¿no? Una pantalla en la que hay un mensaje mercenario, ¿no? El que además las palabras que se dicen ahí todas son mentiras, ¿no? Entonces yo un tiempo viví obsesionado por esos lenguajes, ¿no? Y escribí un libro que era casi como una recopilación de basura verbal, ¿no? Tuve un coche de estos de Uber, de eso, y dice, a donde tú quieras ir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? El otro día vi uno que decía,
siéntete free now, siéntete free now, siéntete free now, repetido 3 veces, que es un anuncio de una página web de taxis, ¿no? Dice, pero fíjate que, como qué ritmo, no, siéntete free now, porque además tiene que decirlo en inglés, ¿no? Siéntete free now, siéntete free now. Es como una coacción permanente, ¿no? Junto, auténtica comida mexicana. Fíjate que este es un idioma en el que la palabra auténtico significa que no es auténtico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si te pone auténtica comida mallorquina, no es comida mallorquina. Es falso. Entonces, la palabra auténtico significa no auténtico, ¿no? Igual que esa expresión dice, tú decides, tú eliges, ¿no? Que continuamente lo tienes. No, tú mandas aquí, tú eres el dueño de la radio. ¿Tú qué vas a hacer? Tú ni siquiera eres un cliente, eres el producto. ¿No? Entonces, frente a todo eso, ¿verdad? Las palabras de Hay un poema de Federico García Lorca que en el título ya es escalofriante. Dice, el poeta dice la verdad, ¿no? Es decir, hay un momento que dice, hay que decir la verdad, necesitamos que nos digan la verdad. Igual que necesitamos decir la verdad. Nosotros, es decir, necesitamos decirle la verdad a las personas que queremos. Necesitamos que nos digan la verdad. Entonces es como una guerrilla en la que tenemos que estar comprometidos. No podemos aceptar ese lenguaje embustero, ¿no? Sí, yo, al hilo de lo que estaba diciendo Antonio, ¿no? Hablabas de refugio. Yo diría que la literatura es refugio porque es réplica, ¿no? También, en primer lugar, bueno, ya hemos hablado del lenguaje verdadero, no falsificado frente a esas falsificaciones, pero también por algo que está saliendo en la conversación y que creo que es cada vez más pertinente, ¿no? Vivimos en un mundo de repliegues narcisistas, identitarios, del yo conmigo, y la literatura nos acerca a los otros, que no es una manera de multiplicar la diversidad, sino también de comprender lo que tenemos en común, ¿no? Porque finalmente a veces son experiencias en el espacio y en el tiempo, muy alejadas, que evidentemente subrayan diferencias, pero que de algún modo también permiten reflexionar sobre los vínculos que como seres humanos tenemos, e insisto, en momentos como los de ahora, de repliegues identitarios tremendos y en muchos casos extremadamente violentos. Eso me parece también una réplica, ¿no? Pero también diría otra cosa, ¿no? Lo que yo llamo ser ecologistas de la literatura o la literatura en verde. La literatura, las buenas novelas, son reservas naturales de palabras que se están talando como se talan los árboles. Y hemos desarrollado una cierta sensibilidad por esas deforestaciones brutales que afectan a nuestros bosques o a los bosques de otros lugares o a las selvas de otros lugares del mundo. Yo creo que es importante desarrollar esa misma ecología para el lenguaje, ¿no? Coges un cuento de Ignacio Aldecoa y un cuento breve de pocas páginas y aparecen no sé cuántas palabras que no se han usado, que ya no se usan y que ya no existen, ¿no? Que han sido taladas completamente, no digamos para las jóvenes generaciones, pero están ahí. Ese bosque sigue intacto en esos libros y eso también me parece importante, ¿no? Que haya una ecología, sobre todo para la gente más joven, que el lenguaje que se han acostumbrado a aceptar, incluso las causas en las que se han acostumbrado a militar o a sentir de algún modo que tienen un compromiso con ellas o hacia ellas, se vaya trasladando también a eso. Perder lenguaje es perder conocimiento del mundo y es perder libertad, ¿no? Yo siempre suelo decir que si tienes 400 palabras todo en tu vida, el conocimiento, tu conocimiento íntimo, tus relaciones con los demás y la democracia en la que vas a vivir tendrá 400 palabras. Si sabes 40.000, tu vida personal, tu relación con los demás, tu comprensión del mundo y la democracia que puedes construir tendrá 40.000. Por lo tanto, no es un asunto de exquisitez lingüística, creo que el gran asunto democrático es el lenguaje, ¿no? Biodiversidad, ¿no? Biodiversidad, efectivamente. Jordi Amat advertía en uno de sus últimos artículos en El País que vivimos momentos, no le voy a citar literalmente porque no, pero recuerdo más o menos la idea,
Decía que vivimos momentos de tal polarización que antes de aceptar la verdad de los otros, preferimos que los nuestros y nuestros medios de comunicación nos mientan, porque es ahí donde nos sentimos realmente a gusto, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Mira, yo hace muchos años, parece que era el año 2004 o así, cuando estaban empezando, la comunicación por Internet era todavía más limitada y no había redes sociales ni todo eso. Recuerdo que hubo en Nueva York que yo asistí a una mesa redonda sobre la tecnología, los medios digitales y todo eso, y había una señora del New York Times, no me acuerdo cómo se llamaba, que dijo una cosa que dijo: lo que va a ocurrir, la tecnología va a facilitar el establecimiento de burbujas informativas. Dijo esta mujer, ¿no? Burbujas de información. Es decir, las personas van a poder vivir en el interior de una burbuja en la que no reciban más información que aquella que confirman lo que ya piensan. ¿Sabe? Eso en ese momento me llamó mucho la atención. Pero claro, después no habían llegado todavía los algoritmos, ¿no? Ni nada de estos que determinan lo que tú vas a recibir y la posibilidad de vivir. Es decir, tú lees un periódico normal y recibes muchos tipos de información, pero la información que recibes por las redes sociales o por lo que sea es una información que ya está filtrada por los intereses de las empresas que hacen eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay... Que por otra parte tampoco podemos pensar que ahora es peor que nunca, ¿no? También tenemos que pensar es decir, ha habido épocas en las que no había la tecnología que hay ahora, pero la polarización política o ideológica ha sido muy dañina y muy destructiva. Y además es una polarización que muchas veces que no está en la gente común, ¿no? Sino a veces en minorías irresponsables y cínicas y que aprovechan las cosas, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, la escalada de insensatez que dio lugar en España a la guerra civil, ¿no? Pero no que dio lugar, sino que precedió a la guerra civil, ¿no? Cuando tú ves esa manera en que el lenguaje ya, y volvemos al lenguaje, no decía lo que tenía que decir, sino que era usado de manera arrojadiza, ¿no? Entonces tú ves que hay que las cosas se pueden ir en direcciones terribles. Yo una cosa que he observado, por ejemplo, en Estados Unidos en el tiempo desde que yo empecé a ir allí hasta ahora, es decir, un poco más de 30 años, es como una sociedad que una vez que tú llegabas desde España, te parecía una sociedad en la que había muchas más zonas de acuerdo. Es decir, había una sociedad menos polarizada, ¿no? Tú ves que ahora es una sociedad completamente muy dividida ideológicamente y socialmente también. Es decir, porque tenemos que tener en cuenta que en todo esto también hay un efecto tremendo, que es el efecto de la desigualdad. Si las personas viven en mundos distintos, no solo porque viven en burbujas tecnológicas, sino porque tienen condiciones económicas y sociales que las hacen vivir en planetas distintos, ¿no? La esperanza de vida en la ciudad de Madrid, la diferencia de esperanza de vida entre el centro de Madrid, el barrio de Salamanca, y un barrio periférico de trabajadores son 10 años. Entonces, dice, si las diferencias sociales son tan grandes, ¿cómo podemos crear ese ecosistema en el que podamos no ya estar de acuerdo, sino discutir con argumentos racionales y discutir con un acuerdo básico sobre lo que significan las palabras que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué significa cuando dices libertad, por ejemplo? ¿Qué significa cuando... ¿sabe? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nuestra tarea, digamos, como los que escribimos, y creo que los ciudadanos, es la tarea simple de procurar que el uso de las palabras sea hablar con responsabilidad, ¿no? Es decir, nuestra libertad como escritores también se encuentra puede encontrarse con un límite de responsabilidad a la hora de opinar, por ejemplo, a la hora de informar. Tenemos que ser conscientes de que las palabras pueden envenenar y pueden intoxicar.
Y entonces una manera de luchar contra eso es, y eso Orwell era una cosa para él obsesiva, ¿no? Es decir, restaurar la dignidad de las palabras, que las palabras signifiquen aquello que dicen, ¿no? Y eso lo hacemos, eso lo necesitamos hacer todo en nuestra vida. Nadie en su vida privada le gusta que le cuenten tonterías y embustes, ¿no? Entonces, esa labor que es estética, ¿no? La labor de elegir las palabras y de cuidarlas y todo eso, también es una labor ética, ¿no? Porque es nada menos que el contrato entre las palabras y el mundo, es decir, la búsqueda de la verdad. A mí me gustaría también introducir otro aspecto, ¿no? Con todo, yo no creo que el gran asunto hoy con respecto a la verdad o el gran enemigo de la verdad sea la mentira. Es verdad, como comenta Antonio, que históricamente las dictaduras han querido todas lo mismo, falsificar la realidad, sustituir la verdad por otra inventada, de acuerdo con sus intereses, ¿no? A mí lo que me preocupa es que yo creo que hoy el gran enemigo de la verdad no es la mentira, sino la indiferencia. La indiferencia de la ciudadanía hacia la verdad. Y yo creo que eso tiene que ver con algo lo que yo llamo la dictadura de la opinión. Es decir, hoy se considera que vale lo mismo un criterio experto que una opinión poco o nada formada. Ya este señor especialista en centrales nucleares dice, pero yo pienso. Entonces, en ese sentido ya, si sustituyes la opinión por, podríamos decir, desde los hechos objetivos hasta criterios formados con base científica o lo que sea, ya estás en un terreno en el que no es que las cosas sean verdad o mentira, sino que no importa si son verdad o mentira, ¿no? Lo que importa es mi opinión y que la opinión que yo tengo y de las personas que piensen como yo se imponga de algún modo. Bien porque se difunde con más poderío en los medios, en las redes o en medios de comunicación que pertenecen a grupos que también no son en absoluto neutrales, sino que tienen sus ideologías y sus intereses. A mí me parece que hoy el gran asunto es ese. Y tú hablabas de los Estados Unidos, cómo ha cambiado la sociedad. Estados Unidos era un país que una persona que había mentido porque había dicho que no se había fumado un porro cuando tenía 20 años era excluido de una campaña para ser presidente. O sea, era la mancha máxima, ha mentido. Y hoy tenemos campañas electorales, en fin, el nombre de todos conocido, basada estrictamente en la mentira. Puede ganar unas elecciones y como se descuiden, las va a volver a ganar. Eso claro que se ha producido también una polarización, pero en gran medida por eso, ¿no? Y decía Antonio sobre el pensar que no estamos en el peor de los mundos. Yo creo que quizá la diferencia es que nos estamos quedando sin tiempo. Ahora pienso que una sensación, no esos finales del mundo que eran supersticiosos, no, sino verdaderamente una comprensión de que nos estamos quedando sin tiempo para darle la vuelta a ciertas cosas. Pero es verdad también que hay signos de que si las estructuras democráticas están en su sitio, y por eso creo que hay que sostenerlas y apoyarlas, lo que ha pasado en Estados Unidos precisamente con Fox News. Bueno, la justicia, la ley todavía es capaz de oponerse, de enfrentarse a lo que la ciudadanía, por ejemplo, o el debate político no es capaz de controlar, ¿no? O de querer que se controle. Leí hace muy pocos días que la BBC ha puesto en marcha todo un mecanismo que implica científicos, etcétera, que se llama BBC Verify, es decir, para que las opiniones puedan ser contrastadas, porque hoy hace falta muchísima tecnología, porque hay que comprender de dónde salen las cosas. La Unión Europea ya se está pronunciando sobre controlar la obligatoriedad de que contenidos que hayan sido generados por inteligencia artificial se digan. Es decir, hay toda una serie de mecanismos
que se pueden poner en marcha desde las estructuras de la democracia. Pero la verdad tiene que ser algo que la ciudadanía valore, que la ciudadanía apetezca, que la ciudadanía sienta como una responsabilidad. Y yo creo que ahí hay un trabajo enorme por hacer, ¿no? Ustedes han mencionado... Fíjate, perdona. Sí. Hay una paradoja que tiene que ver con lo que tú dices, que es, hay varias paradojas en esta sociedad, ¿no? Una es que, siendo las comunicaciones más fáciles que nunca, parece que la gente está más sola que nunca, ¿no? Otra es que es una sociedad que está basada, afortunadamente, en lo mejor y en casi todo, en el pensamiento científico. Es decir, es una sociedad que funciona gracias a tecnologías desarrolladas a partir del método experimental de la ciencia, ¿no? Es decir, el conocimiento comprobable, sometido a experimentación y contrastado, ¿no? Empíricamente. Entonces, esa sociedad que vive de esa tecnología es una sociedad, paradójicamente, en la que el oscurantismo ocupa un gran lugar. De manera que tú ves que la gente dice, hombre, Internet es un arma estupenda, ¿sí? La gente utiliza tecnologías súper desarrolladas y súper sofisticadas para consultar el horóscopo, por ejemplo, ¿no? O que viviendo es decir, habiendo tenido un desarrollo científico y médico prodigioso, como el que da lugar a las vacunas desarrolladas en tiempo récord contra el coronavirus, de pronto se extiende ese negacionismo. Entonces, ahí tú ves que hay una cosa que Montaigne y todo esto la supieron siempre, y es que el problema de la mente humana es que muy fácilmente se deja llevar por la irracionalidad. Es decir, se deja engañar voluntariamente. Esta tarde estaba yo leyendo una cosa de Proust que dice, en él chocaba la necesidad de la creencia con la exigencia de la verdad, ¿no? Entonces, tenemos que saber que las personas, pero personas además muy inteligentes, abdican del sentido común y del conocimiento contrastado para defender causas completamente disparatadas, para defender embustes que no se sostienen, ¿no? Entonces, claro, eso, porque si fuera a decir, no, es que la ignorancia, cuando se corrige la ignorancia, según haya más acceso al conocimiento, más difícil será la ignorancia o más difícil será que cuele la mentira. Dice, pues no, porque nosotros vemos cómo, porque además la inteligencia humana es muy engañosa, no se extiende en todas las direcciones por igual. Somos muy listos en alguna cosa y de pronto somos muy tontos en una cosa del lado, ¿no? Entonces, eso te digo que Montaigne, su escepticismo tenía que ver con eso, ¿no? Con esa alerta ante la facilidad con que los seres humanos nos dejamos llevar. Y luego ya, claro, cuando ahí se mezclan los intereses, lo que hablaba Luisa de la evidencia fíjate, un ejemplo hay en Doñana, ¿no? Para hablar de cosas concretas. No para no pensar que la verdad tiene que ver solo con abstracciones, ¿no? En el Parque Doñana, objetivamente, ese acuífero está en peligro. Pero es un peligro que afecta no ya a Doñana, afecta a medio planeta, porque las migraciones de aves de toda Europa pasan por ahí. Eso es una evidencia. Eso no está sometido a la opinión, como decía Luisa. Eso es una evidencia constatable, estadística, ¿no? Y de pronto llega un gobierno, se supone que un gobierno en un sistema democrático es un gobierno que de un modo u otro se guía por la racionalidad, ¿no? Igual que nos guiamos por una cosa tan simple y tan modesta como es contar los votos, ¿no? Entonces llega un gobierno y se le ocurre aprobar una urbanización con un campo de golf. Esto está hecho por adultos, ¿no? Y entonces ese gobierno, en el Parlamento de Andalucía, que es mi tierra de origen, en el Parlamento de Andalucía vetan la presencia justo de los que saben de eso, de Miguel Delibes, de Castro. Entonces dices, esto pasa en el mundo contemporáneo. ¿Cómo puede ser esto? O cuando vemos esto de estos días
en Castilla y León, esta cosa terrible de las vacas, ¿no? Es decir, que el gobierno decide, es decir, la autoridad política decide que se puede relajar el control de la difusión de la tuberculosis. Entonces, necesitamos, no sé lo que hace falta, ¿no? Porque es una cosa que además, Luisa lo está diciendo, es una cosa muy urgente. Es decir, esto no son especulaciones. Y ya te digo, y ahí intervienen los intereses. Sabéis que hace poco se descubrió que la compañía Shell Oil, tenía desde final de los años 70 la evidencia contrastada de que el consumo de combustibles fósiles aceleraba el cambio climático, creaba el efecto invernadero. Y lo han mentido, igual utilizando el mismo recetario que utilizaron las compañías tabaqueras, que sabían desde los años 30 que el tabaco producía cáncer. Y entonces crearon campañas en las que invirtieron millones y millones, no para decir que el tabaco no producía cáncer, sino para decir que eso era debatible, que había opiniones distintas. Claro, de nuevo, la sustitución de la opinión. La defensa, claro, dice, la defensa de la verdad es una cosa que no tiene, ya te digo, no es una especulación filosófica, es el pan de cada día, es el agua que estamos bebiendo, ¿no? Claro, pero tú decías lo de la irracionalidad, ¿no? Hablabas del Doñana o de la tuberculosis bovina ahora que está ocurriendo en España. Porque yo creo que cuando se sacrifica la verdad a una ideología, lo de las vacunas, gente sensata, pero es que en ese caso no estaban luchando contra la evidencia científica, estaban luchando contra un gobierno concreto, ¿no? Si dice el gobierno que me tengo que vacunar, no me vacuno. Entonces, es sacrificar la verdad en aras de una contestación política, una idea política. ¿Qué sucede? Que si eres una persona inteligente y tienes que sacrificar la verdad, pues vas a tener que apagar otras luces dentro de ti. La apaga. Y entonces se apaga. Y finalmente dejas de pensar, lo que refuerza de nuevo esas ideologías que son absolutamente destructoras, ¿no? Pero yo creo que es eso. No es tanto que sea una convivencia entre lo racional y lo irracional, es que en un determinado momento la verdad hoy se sacrifica con muchísima facilidad por otros intereses y a veces como una forma de contestación política. Lo que pasa es que el precio, no solamente para la sociedad, sino en el interior de uno mismo es altísimo, ¿no? Lo misterioso es eso, ¿no? Lo misterioso es que la inteligencia ni la cultura son una garantía. Entonces nosotros, que venimos de la tradición ilustrada y somos humanistas y todo eso, pensamos, bueno, la cultura, el conocimiento, la educación, pueden servir para algo. ¿Pueden servir o no? Claro. Sobre todo sirven si se ejercen. El problema es que si se ponen en pausa, en modo avión, pues claro, ahí ya dejan de servir absolutamente, ¿no? Porque efectivamente esos intereses a los que usted hacía referencia se aprovechan de del hecho de que efectivamente el ser humano tenga esa tendencia a la irracionalidad. Muy claro, y fíjate, la inteligencia, dice Proust, cada vez le concedo menos importancia a la inteligencia. Es decir, la inteligencia, algunas de las personas más inteligentes del último siglo han defendido las ideas más tóxicas o han negado la verdad de una manera radical, ¿no? Hablábamos de Orwell, ¿no? ¿Cuánta gente celebró los crímenes de Stalin? ¿Cuánta gente ha estado dispuesta a aprobar el crimen si se hacía en nombre de ideas supuestamente liberadoras, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Uno de los, se supone, de los seres más inteligentes que han existido en el planeta Tierra era Heidegger, ¿no? Este señor estaba fascinado por Hitler. Le decía a un amigo suyo, ¿has visto las manos del Führer? ¿Has visto sus manos?
Gil, es decir, se supone que es el más listo que ha habido, ¿no? Y entonces tú ves que esos tan listos, son completamente obtusos y son inteligentes y defienden ideas no ya dañinas, sino estúpidas, ¿no? Y son partidarios de la libertad y de la igualdad y todo eso, y pueden aceptar el genocidio. ¿Son víctimas de un interés que está por encima, que está promoviendo esa propaganda basada en la mentira interesada, o es otro? Bueno, a ver, yo citaba ahora Antonio a Heidegger con el nazismo, ¿no? Pero citabas a Stalin, te decías cuánta gente, estoy pensando en Sartre, por ejemplo, no solo cuánta gente, sino durante cuánto tiempo, ¿no? Con evidencias. Yo creo que en estos intelectuales, yo creo que se producen dos cosas, ¿no? Muchos de estas grandes figuras tienen también, como son humanos, tienen también pecados de humanidad. Por ejemplo, la soberbia, ¿no? Entonces, en un determinado momento, dar marcha atrás, reconocer que te has equivocado es muy difícil. Entonces utilizan su inteligencia para seguir construyendo por encima de eso y apoyándose en las ideologías. Yo creo que la inteligencia es un mecanismo, no es un contenido. Entonces tú en ese mecanismo lo puedes llenar de contenidos abyectos, incluso fanatizar tu inteligencia, que es ya no dejar sitio para nada más, ¿no? Pero efectivamente es así, enormes figuras intelectuales que, por otro lado, han hecho aportaciones extraordinarias a la humanidad, y de repente son capaces de defender lo indefendible, ¿no? Y quizá por llevarlo al ámbito de la literatura, que no es exactamente en ese ámbito de construcciones teóricas o de apoyo, ¿no? La coexistencia, que para mí ese es como el gran enigma de la humanidad, de la genialidad con la abyección más absoluta. Céline, por ejemplo, ¿no? Es un escritor, bueno, sobre todo del viaje al fondo de la noche, nunca sé cómo se ha traducido, es admirable. Yo siento por ese libro una admiración absoluta, y al mismo tiempo el personaje, el autor, se va convirtiendo en un ser abyecto, ¿no? Y sin embargo pueden coexistir. Bueno, pues ahí de nuevo, ¿no? La verdad, como decía, es algo muy incómodo, y muchas veces es quizá la verdad es la insistencia en seguir interrogando y en tratar no de explicar o no de comprender en el sentido de adherir a algo, ¿no? Sino, en el fondo, pienso que la inteligencia también es eso, una especie de interrogación permanente, e ir desarrollando una especie desde la convicción de cada cual, una forma de apertura siempre a lo que el otro significa, ¿no? Entonces, Heidegger es una gigantesca interrogación, y cuando lees cosas y cuando tienes ganas de citarlo y cuando tienes ganas de agradecerle muchas cosas, que entra lo otro. Yo cuando leo a Céline y cuando a veces que veo pues algunas entrevistas, o sea, no puedo dejar de reconocer su talento, y al mismo tiempo es que me resulta repulsivo, ¿no? Pues yo pienso que forma parte de la verdad también encarar esas contradicciones profundas y a veces terroríficas y a veces criminales, como los casos que hemos contado, que son criminales, ¿no? Pues igual la verdad es esa capacidad, y yo diría que esa responsabilidad de encarar incluso lo más oscuro, ¿no? Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre el concepto de la posverdad, que la RAE lo aceptó, bueno, lo incluyó en la actualización del Diccionario de la Lengua Española en el 2017. ¿Ustedes creen en otra nueva manera de comunicar, ese crear realidades paralelas que decía, creo, la asesora de Trump, ¿no? Cuando llevaba menos de una semana? Hechos alternativos. Estos alternativos. ¿Lo llaman posverdad cuando quieren decir mentira? Claro, para que tú cualquier cosa que le pones post ya parece que eres sofisticado, ¿no? No, esto es la época de la posverdad, ¿no? Dice, en vez de decir posverdad dices embuste, ¿no? O dices trola, ¿no?
¿No? Pues dice, no, dice, esto es una trola, esto es un embuste. Dice, pues eso es vulgar. Pero dice, no, esto es la posverdad, ¿no? Yo creo que todo eso son... Hay también también somos muy propensos a la frivolidad, ¿no? Es decir, el viento nos lleva de un lado para otro. Yo la pregunta que me hago mientras hablabas tú hace un momento, Luisa, es ¿qué podemos hacer en la práctica cada uno de nosotros para intentar no dejarse llevar por el delirio o por la mentira o por la injusticia? ¿Qué hace uno en su vida concreta, habiendo tantas fantasías, tantas posverdades, ¿qué hace uno en la vida práctica? ¿No? En la vida, yo cada vez me obsesiona más las cosas concretas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para procurar actuar con decencia y con cortesía hacia lo real y hacia las personas concretas, ¿no? A ver, pues las dos cosas. No olvido lo de la posverdad, pero quizá voy a empezar por esto último que está diciendo Antonio, ¿no? Yo creo que, bueno, aparte de predicar con el ejemplo, digamos, si defendemos la verdad, tratar de ser lo más veraces también con nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que hay un aprendizaje de la verdad que viene de esos espejos que nos tenemos que poner y que a veces nos devuelven imágenes pues, que no nos gustan, ¿no? Pero, digamos, ese aprendizaje de la propia verdad o de la búsqueda de la propia verdad que luego, evidentemente, se va a traducir en lo concreto de la vida, ¿no? Pero pensando en otro de mis maestros, en George Steiner, él decía, eso que murió hace un tiempo y si estuviera ahora mismo, eso se subrayaría más, ¿no? Decía que vivíamos en un mundo, en un tiempo medieval, ¿no? Rodeados de oscurantismo y que aquí y allí florecían abadías. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es abadías, ¿no? De algún modo. Pues esto me parece, por ejemplo, una abadía, ¿no? Y tratando de crear contextos en los que el debate sea posible, sea veraz, mirar por el rigor de la argumentación, respetar al otro, es decir, de algún modo darse también el espacio para poner un poco en interrogación las propias convicciones. En relación con la posverdad, yo me temo que el asunto es bastante serio. Yo no creo que la posverdad habla de la mentira o de... No, yo creo que la posverdad es una manera de inaugurar un nuevo tiempo político. No creo que habla de un contenido, sino de un tiempo en el que se nos quiere hacer creer que la frontera entre la verdad y la mentira no es que sea difícil de distinguir, sino que es irrelevante. Y eso, yo creo, para mí la posverdad es, no voy a ponerme catastrofista, pero creo que sería una primera definición, a lo mejor una definición párvula de los totalitarismos, de las nuevas formas de los totalitarismos. Porque te está diciendo posverdad que son los hechos alternativos. Tú estás viendo que en la toma de posesión de Trump hay un cuarto de la gente que había en la toma de posesión de Obama. Lo estás viendo con tus ojos. Y te dicen, no, que esos son hechos alternativos. Lo que te está diciendo es que no importa que tú veas esa diferencia, pero que eso es irrelevante. Y que en términos de lo que se está jugando políticamente y de lo que se va a jugar políticamente, esa distinción es irrelevante. Eso es lo que me parece. Entonces, a mí me parece que posverdad es sinónimo de un nuevo tiempo político o al menos de una actitud política de determinadas líneas ideológicas con bastante poder. Es decir, posverdad no significa, no, es una mentira, es una negación. No, es que te están diciendo, es que da igual. Mire usted, no va a poder usted distinguir nunca entre lo que es verdadero y lo que es falso. Es decir, no se va a poder usted nunca acercar a la verdad, sino que simplemente va a tener que adherir a una opinión. Ese es el asunto. Eso a mí perdón, hay una cosa que no es que me obsesione, pero que no puedo dejar de observarla, que es cuando se hacen una cosa tan simple como la estimación de los asistentes a una manifestación. Sí. ¿No? Es decir, el ser humano puede enviar
aparatos no tripulados a las lunas de Saturno. En cambio, no puedes saber cuántas personas han participado en una manifestación. ¿No? Tú ves, fijaros que siempre es así. Y dice en el telediario, en el periódico, según los organizadores ha participado 500.000 de personas. Según la policía local, 30.000. Y dice, ¿y dónde está? ¿Cuántos había? ¿Cuántos había? Y no lo dicen. ¿No? Es decir, eso que tú estás diciendo de una manera práctica que parece que todo el mundo acepta. Dice, hombre, no. Eso es como si dice el PP dice que ha sacado 8 millones de votos. El PSOE dice que ha sacado 9 millones de votos. Pero bueno, tendremos que hacer algo tan modesto como contar las cuentas, sí. Que es una cosa tan pretecnológica, ¿no? Es decir, que se hace con los dedos. Y dice, si renuncia a eso, dice, yo quiero saber cuánta gente ha habido en la manifestación. Claro. Quiero saberlo, no quiero... No sé, ¿por qué no puedo saberlo? Claro, tenemos que empezar a preocuparnos, quiero decir, eso que estamos, parece que situando el origen en Estados Unidos, a lo mejor a partir del trumpismo, ¿lo estamos viendo ya en España? No, pero va a llegar, porque claro, venimos de una campaña, estamos casi inmersos en otra y estamos percibiendo algo de todo eso. Yo creo que hablamos de Estados Unidos, pero tampoco tenemos que olvidar que más cerca lo que ha sucedido con el Brexit, ¿no? O sea, yo creo que ahí se ha puesto también de manifiesto hasta qué punto verdades, la contabilidad europea, datos, verdades objetivas, incluso han sido sustituidos por eslogans, por eso, de nuevo, ¿no? Por un tratamiento emocional que finalmente lleva a la gente a no interesarse por cuántos han ido a la manifestación, ¿no? Lo importante es que la cifra cuadre con mi visión política. Si yo quiero que la manifestación sea un fracaso o que el Brexit sea una maravilla, voy a aceptar, etcétera, ¿no? Luego los dirigentes reconocen al cabo del tiempo, cuando ya además han dejado la política, que han mentido. Entonces yo creo que se está produciendo un fenómeno que va a llegar a España, que está llegando, estamos viendo, ¿no? cómo está cambiando el mapa político europeo. Cuando digo que está cambiando, no es la alternancia política que es sana y que tiene que ser así, es cómo emergen maneras de política o maneras políticas insólitas en Europa, en muchos países de Europa. Y yo creo que esa característica de lo insólito es lo que tiene que sembrar, más que las dudas, las alarmas, ¿no? Y, por ejemplo, lo insólito es la presencia, digamos, desacomplejada de la extrema derecha en prácticamente todos los países europeos. En una mayor medida no, e incluso en democracias enormemente consolidadas y que de alguna manera han sido los referentes democráticos para otros países que tenían procesos históricos un poquito más convulsos o más comprometidos en ese sentido, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que estamos en Europa ante un fenómeno insólito, porque es verdad que hemos conocido los fascismos, se ha conocido el nazismo, pero no estaban insertados en la dinámica democrática como ahora, ni afectaba a la totalidad o a la práctica totalidad de los países europeos. Yo creo que hay que alarmarse, no me parece, y sobre todo creo que hay que preparar a las nuevas generaciones. Tienen que ser menos vulnerables. Yo veo que hay una gran vulnerabilidad, ¿no? Se encuentran de repente con un montón de cosas, con muy pocos instrumentos críticos. Por poner en un mundo, hemos hablado de posverdad, en un mundo de ignorancia, ¿qué sitio puede tener la verdad? Si, yo vengo del País Vasco, hace muy poco tiempo, un poco antes de la pandemia,
la Universidad de Deusto hizo no una encuesta, sino un estudio entre los jóvenes universitarios vascos. El 50% no sabía quién era Miguel Ángel Blanco. No sabían quién era. La mitad de los universitarios. Imagínense si vamos bajando la edad. Que les pregunten a los de EGB, ¿no? ¿Quién es Miguel Ángel Blanco? Entonces, esa verdad, la memoria, el testimonio, todo eso de lo que hemos estado hablando, ¿qué sitio puede tener en un mundo de ignorancia? Entonces, son extremadamente vulnerables a cualquier manipulación, etc. Entonces, yo creo que para romper la tendencia hay que hacer un trabajo, además de las abadías, hay que hacer un trabajo diría que de responsabilidad máxima con las nuevas generaciones, y todos tenemos, de algún modo, estamos cerca de gente más jóvenes, y tratar de dotarles de instrumentos. Y si no saben nada, pues cualquiera con hechos alternativos o con no sé qué, pues conseguirá convencerles. Porque además, otra cosa de la que no hemos hablado, ¿no? La literatura es extremadamente persuasiva para nosotros que somos lectores. Pero hoy todos esos mensajes manipuladores, falsificadores, post no sé qué, vienen envueltos en formas y formatos extremadamente atractivos para la gente joven. Entonces, les alcanzan de un modo brutal, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo. Yo pienso que hay cosas como estas iniciativas de las que hablaba hace un momento que se pueden poner en marcha muy rápidamente, otras que necesitan un poco más de tiempo, pero la educación, por el hecho de que la siembra vaya a dar fruto más tarde, no hay que dejar de hacerla, ¿no? Entonces yo pienso que eso es así. Es verdad también que quizá, como hay una cultura europea importante, también en los Estados Unidos importante, yo creo que por lo menos hay algo positivo, ¿no? Que se está empezando a tener conciencia del peligro, de que estamos verdaderamente ante una situación que puede ser una situación peligrosa, y eso está activando tal vez ciertas reacciones, ¿no? Ese fenómeno insólito se debe, como usted dice, no sé si ustedes lo ven así, a esa proliferación, bueno, llamémoslo manipulación o proliferación de esos mensajes tan bien envueltos, que no proceden de la literatura, sino de todos esos otros formatos que bueno, pues, posibilitan el consumo rápido de mensajes que al final pues, configuran la forma de pensar de las personas. ¿O hay algo más detrás de ese fenómeno insólito, esa proliferación de los partidos de ultraderecha en toda Europa? Yo creo que hay intereses, ¿no? Es decir, el Brexit, después hemos sabido que todas las manipulaciones de la empresa esta Cambridge Analytica, de Facebook y todo eso, es decir, aquí hay intereses. Es decir, esto no son tendencias como si fueran corrientes marinas ni nada de eso. Ahí hay intereses concretos, hay intereses muy concretos que han impuesto que la ideología universal sea el egoísmo neoliberal, ¿no? El neoliberal en el sentido concreto del término, es decir, neoliberal en el sentido de un capitalismo que ya no es liberal, porque el capitalismo, digamos, liberal admitía la democracia, los límites, los impuestos, la separación de poderes y todo eso, y ahora lo que reina es el beneficio máximo y la codicia universal, ¿no? Entonces esa gente son los amos del mundo y tienen una ideología y la difunden. Es decir, hay un libro de una periodista americana, Jane Mayer, que se llama Dinero Oscuro, ¿no? Que es una historia, y esto no es conspiranoico, ¿no? Es una historia de cómo una serie de empresas y de grandes familias en Estados Unidos, a partir de los años 60, inspirados por Ayn Rand, por Hayek y por todo esto, se propusieron romper el consenso socialdemócrata, digamos, de la posguerra.
¿no? Es decir, Estados Unidos era un país que tenía una imposición muy progresiva. La primera ley en el mundo de protección del medio ambiente es la Ley de Protección del Medio Ambiente americana, que es de 1972, y la firmó el presidente Nixon, que era republicano, ¿no? Es decir, en la posguerra mundial, por diversas razones, se crea como un consenso en el que la economía de mercado está equiparada, está equilibrada por el respeto a los sindicatos, el estado de bienestar, cosas así, ¿no? Que ya habían empezado en Estados Unidos con el New Deal, ¿no? Es decir, se había visto que el capitalismo, dejado a su propia llevaba a su autodestrucción, ¿no? Entonces, ese consenso que creó el estado de bienestar, como lo hemos conocido en Europa y en Estados Unidos y todo eso, en el que el nivel de desigualdad cayó muchísimo, ¿no? Entonces, hay un movimiento inspirado por estos economistas, por Milton Friedman, por grandes empresas, ¿no?, que se dedican a romper ese consenso. Y lo primero es crear cátedras, ¿no? Crear cátedras, crear think tanks, crear como una idea de que eso es equivocado, que el Estado, que la presencia del Estado en la economía es contraproductiva, que hay que respetar, que hay que quitar controles medioambientales o de regulaciones legales y todo eso. Es decir, que todo lo que sea privatizar, que lo privado es siempre más efectivo que lo público. Eso es una cosa que se decide y que se va imponiendo, ¿no? Hay un momento en el que eso empieza a imponerse. Hay dos momentos. Uno, que es la victoria de Pinochet en Chile, 1973. Y ahí se aplica, es un experimento. Y los experimentos no lo van a hacer con ciudadanos de sus países, lo hacen con ciudadanos del tercer mundo. Entonces el experimento es quitar a la economía cualquier control. Es decir, privatizar la sanidad, privatizar la educación, quitar los derechos sindicales. Son las teorías de estos profesores universitarios de Chicago, ¿no? Milton Friedman entre ellos. Y eso lo hacen con el ejército. Y eso llega después en Inglaterra con Margaret Thatcher. Entonces ahí empieza, y en el año 80 con la victoria de Reagan. Hay un momento, el año 88, en el que se quita una regulación que había en Estados Unidos, que era una regulación que dice que, dado que las cadenas de radio y televisión ocupan un espacio público, tienen responsabilidad pública. Entonces las cadenas de televisión y de radio tenían en Estados Unidos la responsabilidad de presentar una visión equilibrada en los debates de distintos puntos de vista. Eso era por ley. Eso se quita en 1988. A continuación viene Fox News. Es decir, todo esto no son desarrollos geológicos o lo que sea. Estos son proyectos, ¿no? Y es un proyecto político que consiste en dinamitar lo público y en asegurar que no hay límites para el enriquecimiento privado y que no hay límites para el expolio de los recursos naturales. Es así. Sí, yo añadiría otro aspecto, Antonio, estando totalmente de acuerdo en que ese es el proyecto y ese es el proceso, además, que va adquiriendo cada vez más amplitud, ¿no?, y más fuerza. Pero yo creo que paralelo a eso, es verdad que la ultraderecha europea, quizá el primer país es, ¿os acordáis?, Austria. Pero yo creo que el ejemplo emblemático es Francia, ¿no? Que creo que Francia, me parece que analizando lo que ha sucedido en Francia, podemos entender una serie de cosas. Estando de acuerdo contigo, yo no puedo olvidar que los votantes de Marine Le Pen, primero de su padre, de Jean-Marie Le Pen, eran evidentemente las clases más favorecidas, sobre todo el sur de Francia, pero también toda la gente, los mineros del norte de Francia, que la reconversión había colocado en una situación muy precaria. Es decir, antiguos excomunistas votando a la extrema derecha. Yo pienso que esa es la ola, estoy de acuerdo. La cuestión es cuáles han sido los diques de contención de la ola.
A mí me parece que la ultraderecha, la derecha en general, pero la ultraderecha en particular, está ocupando un terreno que no se ha ganado, digamos que ha ocupado fácilmente porque había sido previamente desertizado por la izquierda. A partir de un determinado momento, has puesto el ejemplo en Inglaterra, se van sustituyendo por parte de la izquierda los discursos, podríamos decir, más sociales, que los discursos sociales son discursos de lo común, la igualdad, la justicia, etcétera, por los discursos identitarios. Sí, eso es verdad. Y eso crea, en un mundo global en el que la llegada, y además es inevitable, y además con los procesos demográficos en Europa, que estamos en crisis demográfica ya definitiva, digamos, se han producido una serie de tensiones que la izquierda no ha conseguido responder a eso desde la izquierda, desde las posiciones progresistas de la izquierda. Y ha dejado ese terreno para que lo ocupe sin esfuerzo la derecha. Tú no le puedes decir a la gente que lo que le preocupa no le preocupa. Le preocupa. La cuestión es qué respuesta le vas a dar. Y si no le das ninguna respuesta, por ejemplo, a las tensiones comunitarias, a que en un determinado momento en muchos países la gente viva cada uno con sus normas prácticamente y no bajo la norma común, es decir, hacer de todos con el respeto de la diferencia la responsabilidad por lo común, se van generando una serie de tensiones que la izquierda no sabe responder. Entonces, si te opones al velo o si en un determinado momento consideras inaceptable que en las piscinas haya segregación de hombres y mujeres, como determinados sectores musulmanes crean, eres un islamófobo. Te callan la boca. Y como la izquierda, también esa izquierda intelectual, no ha elaborado discursos, la gente está desprovista, antes hablábamos de qué hacer, también se generan discursos que son referencia de palabras para las personas. La gente no sabe qué contestar. Entonces, que llega diciendo, esto es fuera, y aquí mano dura, y aquí no sé qué, y se los lleva de calle. Entonces, estoy haciendo un análisis un poco simplificado, bueno, digamos, muy resumido, pero yo creo que está sucediendo eso. Hay que saber responder a las tensiones que la diversidad, que la convivencia entre seres muy distintos con costumbres distintas. Hay que saber imponer la realidad de nuestras democracias. Yo soy una mujer, o sea, yo sé lo que determinadas cosas que oigo con respecto a las conquistas de las mujeres para mí son intolerables, absolutamente inaceptables. Entonces, ver que no hay discursos potentes por parte de la izquierda, ni de los intelectuales, ni de los políticos para defender eso, que solamente la derecha, y de una manera brochagordista, lo hace, es también un problema serio. O sea, hay una serie de cosas que hay que restituir la democracia también en su valentía para ocupar espacios incómodos. ¿No? Porque cuando es fácil, es fácil. El asunto de la democracia es que ocupar. Y creo que la izquierda ha dimitido. Vemos el debate en España. En España se han hecho en los últimos años una serie de reformas hacia lo social, creo que muy importantes. Prácticamente ha sido acalladas, relegadas al arcén por los debates identitarios. Eso es algo que no puede ser, digamos, porque creo que distrae el foco, que es precisamente el que permite que esa corriente de la que tú hablas vaya a su aire y ufana, ¿no? Entonces, pienso que hay una revisión, y de hecho los partidos de izquierda tradicionales, por ejemplo en Francia, incluso en Italia, incluso también en otros países, se están resintiendo mucho, y yo creo que es por eso. Bueno, cuando van quedando más o menos unos 15-20 minutos para acercarnos a las 9, solemos abrir un espacio para las preguntas del público. Les voy a rogar que sean breves, que sean concisos y que se limiten a la pregunta que quieran hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el micro entre aquellas personas que tengan alguna pregunta que hacer. Recogeremos 4 o 5 preguntas y
y después nuestros invitados responderán. Muchas gracias. Sí, díganos. Bueno, buenas tardes. Yo hace 3 semanas disfruté mucho cuando el Barça ganó la Liga, pero hoy he disfrutado mucho más. Por tanto, enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Creo un comentario que es un comentario y una pregunta. Creo personalmente que hemos perdido muchísimo calidad en la información y calidad en la educación. Es decir, estamos en un mundo en el que la educación está en regresión en cualquiera de sus aspectos, y no estoy hablando solamente de cómo comer un filete. Educación y también calidad en la información. Yo he trabajado 10 años en vacunas y hemos trabajado 10 años intentando encontrar evidencia sólida para una vacuna. Nos hizo mucho daño la opinión de una monja, un cantante, un tenista y una actriz. Estas 4 personas dinamitaron casi absolutamente el trabajo de nuestro grupo durante 10 años. Casi absolutamente. Calidad en la información y calidad en la educación. ¿Qué opinan? Muchas gracias. Vamos a recoger un par de preguntas más y así luego podrán nuestros invitados responder a todas. ¿Sí? Hola, buenas noches. Tengo muchísimas cosas que decir, pero sé que debo ser breve, por tanto... Sí, por favor. De todas formas, quisiera poner el apunte en que lo posmoderno, que se ha hablado de una forma un poco, peyorativa, lo que hace es poner el foco precisamente en el hecho de que no es decir, caen las cortinas de lo que antes era una verdad o una apariencia de verdad o un espejismo de verdad, incontestable. Ahora por lo menos nos damos cuenta de que cuando hablan de la construcción de un relato y hacer prevalecer esa construcción de un determinado relato sobre otro, por lo menos podemos aceptar que estamos en eso, en construcciones de relato. Yo creo que es una forma también de admitir que la verdad no es algo que pueda detener nadie, no es patrimonio de nadie, y que además yo creo que era Wittgenstein, pero si no vamos a decir que era Mickey Mouse, da igual, decía que la mentira es adaptativa. Imagínense lo espeluznante que sería una vida sin poder mentir. Nos mataríamos, nos aniquilaríamos aquí mismo, porque seríamos incapaces. Si ahora una persona me cae mal o de alguna forma abrigo alguna intención agresiva contra esa persona, no podría esconderlo, la otra tampoco. Entonces nos aniquilaríamos. Yo creo que el problema no es la mentira. Es un problema, pero es algo subyacente en el lenguaje. El lenguaje es mentira. Ustedes como escritores lo sabrán más que nadie. Lo que sí quería decir es que en la posverdad hay un tema de sutileza. La señora Celaá también, es para contrapesar un poco, si me permiten, Yo no soy nada sospechoso de votar a la derecha, pero, por ejemplo, la señora Celaá, dado todo esto que tenemos ahora, porque el debate vuelve al principio, vuelve a la democracia. ¿Puede usted formular la pregunta? ¿Sí? No, sí, no es una pregunta. Ah. No es una pregunta. Vuelve a la democracia. Digo, para dar espacio... Resulta que tenemos una democracia de salón, un parlamentarismo de salón. Un compañero que asistió en el primer debate habló de que Néstor Castoriadis hablaba de oligarquías parlamentarias. Eso es el problema. Tanto la derecha como la izquierda son oligarquías parlamentarias. La señora Celaá, para poner un ejemplo, nos ha metido en calzadura una ley, la LOMLOE, que es una auténtica estafa, es una auténtica farsa, está engañando a los padres. Está diciendo que aprobar es lo mismo que aprender. Eso también es una mentira. Pero como lo dice la izquierda, pues no nos vamos a poner, no nos vamos a irritar por ello, ¿vale? Entonces yo creo que deberíamos, usted lo ha dicho muy bien, señora Echenique, la izquierda es muy responsable de ese auge de la derecha. La
corrección política es algo que tendríamos que, de alguna forma, reflexionar sobre ello, porque es otra forma de dictadura. Me callo, ya no digo nada más. Muchas gracias. Facilitemos que otras personas puedan también hacer alguna pregunta, si es que quieren dirigir alguna pregunta. Había una persona aquí. Sí, aquí una señora. Sí. Gracias. Un segundito, le vamos a pasar el micro y así. Y yo creo que con esta pregunta ya podremos pasar a dar respuestas. Sí, dígame. Yo, después de oíros, de leer, de pensar, he llegado a la conclusión de que la verdad no existe. O sea, la verdad, como decían los antiguos, cada uno la ve del color, de su ideología, de lo que sea. Estamos hablando de izquierdas y derechas. Y estamos hablando de la educación. Yo soy la de la educación, que salgo en todas partes, porque me parece que un gobierno de izquierdas, que hemos tenido en teoría, la educación no le ha preocupado lo más mínimo. Lo más mínimo. Yo he estado en la escuela primaria 35 años en la escuela pública. Y podría hacer un libro de la escuela pública. La única salida que tiene un pueblo es la educación. Y la verdad o la mentira la verá en la educación, en la formación que demos a nuestros alumnos objetivamente, que sepan pensar y discernir lo que es verdad o lo que es mentira, o lo que se aproxima a la verdad o la mentira. Lo que no puede ser es que estemos diciendo unos de derechas, otros de izquierdas. No, estamos hablando de educar a un país. Y no hablemos de Estados Unidos, porque estamos hablando todo el día del Trump, como si aquí viviéramos en la verdad absoluta. O sea, bueno, es lo que quiero decir. Para mí la educación es más importante, y veo que ni intelectuales ni demás se implican en la educación en este país. Y lo siento, pero lo siento así. Bueno, no sé si... ¿Puedo? La última. Perdón, sí. Discúlpeme. Bueno, sí. Gracias, perdona. No, pero seré muy breve. Gracias. Si es parte, es una pregunta. Gracias por la conferencia, por eso, lo que habéis dicho, me ha interesado mucho. Pero tengo una duda que supongo que no estaréis de acuerdo, pero yo creo que es la duda. Habéis hablado de la importancia de la palabra, habéis hablado de burbujas de información, y luego os habéis metido los dos con las vacunas y el COVID, donde se utilizaron las palabras está el 80% inmunizado, y en el párrafo siguiente del periódico ponía, pero y con cuidado que os podéis contagiar y podéis contagiar a otros. O sea que la palabra inmunizar se utilizaba mal. Hablaban de negacionistas de todo el mundo, aunque solo fuera un científico que tuviera una duda de a quién convenía vacunar o no. Una burbuja informativa que negaba el paso a cualquier opinión contraria, fuera de quien fuera. Una situación así, tan antidemocrática, es claro que puede llevar a esta situación final que estáis diciendo. Es solo buscar la verdad, que luego se aprovechaba la ultraderecha de esta situación, evidentemente, pero era una situación totalmente antiverdad, anticiencia, porque la ciencia, para funcionar, necesita que se escuchen las opiniones diferentes. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer una última intervención, cada uno intentamos. Sí, bueno, muy brevemente. Gracias, sí. Muy brevemente. Voy a tratar de hacer, no sé si una respuesta, pero sí una pequeña reflexión de las cuatro intervenciones. Quizá empezando por la última, tiene usted razón. Lo que sucede es que, y yo soy en general, creo que como ciudadano hay que ser crítico e interrogador con la clase política, pero no les envidiaba con 1000 muertos todos los días. Era una situación de emergencia y de ignorancia, puesto que era un virus nuevo, y entiendo que en un determinado momento se tomaran unas medidas, en algunos casos coercitivas, porque el interés superior, ¿no?, digamos, estaba en juego, ¿no? En la presentación han dicho que soy licenciada en Derecho, que es cierto, tengo bastante abandonado, pero es verdad que las democracias muchas veces también son conflictos y jerarquizaciones muy difíciles de hacer. Pero efectivamente, en un entorno más sosegado, las cosas
hubiera habido que deconstruirlas, como decía usted. Yo no hemos hablado aquí de posmodernidad, hemos hablado de posverdad. Estoy de acuerdo con usted que en un determinado momento nos hemos acostumbrado y hemos sido educados para sospechar de los discursos, y nosotros como escritores estamos interrogando los discursos constantemente, ¿no? Y sabiendo que es necesario además colocarlos en el tiempo e ir viendo cómo se fabrican también las ideas y los discursos, ¿no? Con respecto a lo que usted decía de la calidad de la educación y de la calidad de la información, yo creo que ha sido ese el tema que nos ha ocupado hoy la mayor parte del tiempo, ¿no? Y muy brevemente termino con algo que ha dicho usted, que la verdad no existe. Efectivamente, en esa verdad como búsqueda, quizá lo que no deba existir en la verdad es la parada, ¿no? Pararse y a decir, ya he llegado, ¿no? Y si no, estar en constante búsqueda. Pero le voy a hacer a usted una pregunta. En el año 2000, ETA asesinó a Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díaz. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es verdad. Es decir, el pensar que la verdad sea algo que tenemos que ir conquistando no significa negar hechos objetivos, hechos comprobables, evidencias científicas, políticas, humanas. La verdad existe en determinados enormes campos, no solamente existe, la podemos coger con la mano. Eso no significa que en otros campos estemos constantemente obligados a reflexionar sobre ella y humildemente a tratar de aportar nuestra reflexión, ¿no? Gracias. Sí. Gracias. Hay un hilo detrás de todo lo que estamos hablando aquí y de las preguntas de ustedes o las observaciones, que es el hilo del valor que damos al conocimiento. Porque el valor que damos al conocimiento va a ser el valor que vamos a dar a la educación. Es decir, queremos hacer una educación para que las personas puedan orientarse en el espacio y en el tiempo, puedan tener conocimientos suficientes para saber cómo funciona la realidad, para saber qué ha pasado antes que nosotros en la historia, ¿no? Es decir, conocimientos que sean objetivos, cercanos a la objetividad, y también conocimientos, y como dicen los pedagogos, actitudes, ¿no? Actitudes críticas. Pero las actitudes críticas no se ejercen en el vacío. Ahora muchas veces dicen, no, en la educación no hay que enseñar conocimiento, hay que enseñar actitudes. Es decir, no hay actitudes sin conocimiento. Tú no puedes tener pensamiento crítico sobre las cosas si no tienes información fehaciente sobre las cosas. Entonces, la educación, yo creo, y ahí lleva razón Luisa y algunos de los que han hablado aquí, hay tendencias que son transversales, tristemente, ¿no? Por usar esa palabra, que son tendencias a considerar la educación más como un adoctrinamiento o como una construcción identitaria que como un acceso a un conocimiento universal. Tristemente eso es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia que se enseña en mi tierra, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? En Andalucía no gobierna ningún partido nacionalista identitario, pero la historia que se enseña absurdamente está imitada del nacionalismo identitario. Entonces, hay un historiador británico que dice, si usted está estudiando historia y ese estudio le hace sentirse orgulloso, usted no está estudiando historia. Entonces, es decir, el conocimiento, y efectivamente el conocimiento es muy difícil y está bien. En la crítica posmoderna es también la crítica moderna, porque la modernidad se construye poniendo en duda los dogmas de la Iglesia y del Estado absoluto. La diferencia es que el discurso moderno no permite una falta de jerarquía entre las opiniones o las cosas. Es decir, hay cosas más cercanas a la certeza y más fehacientes y más verificables y otras que no lo son. Es decir, todos son discursos. Podemos considerar que la astronomía, por ejemplo, ¿no? Es un discurso organizado a partir del siglo XVII, no sé qué, pero la astronomía
en la que es muy difícil alcanzar certezas, es distinta de la astrología. Es decir, no es equivalente el discurso astrológico con el discurso astronómico, pongamos por caso, ¿no? Entonces, me da la impresión de que la educación muchas veces, y están conectadas las dos cosas, ¿no? Si no tenemos una educación que asegure que las personas adquieren unos conocimientos, adquieren la capacidad de desarrollar sus mejores capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una educación halagadora, ¿no? Halagadora en el sentido de que para construir a buenos patriotas, ¿no? Para patriotas españoles o patriotas vascos o patriotas de Zaragoza, me da igual, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y claro, los que defendemos que hay... Bueno, lo defendemos, es decir, usted decía que en la ciencia caben todas las opiniones, no caben todas las opiniones. Mi opinión no cabe en la ciencia, porque yo no soy científico. Caben los ensayos científicos comprobados, sometidos a experimentación y a protocolos muy serios. Y todo el que se dedica los que somos aficionados externos a la ciencia, pensamos que la ciencia trata de exactitudes. Y los científicos te dicen que no. No, lo que pasa es que hay grados de exactitud y de inexactitud. Entonces la ciencia, tristemente, no es democrática, porque mi opinión sobre la física cuántica es mucho menos cualificada que la de un físico, ¿no? Entonces, además, nosotros, como yo decía antes, estamos rodeados de los hechos de la ciencia, pero nuestra tendencia a la irracionalidad hace que no le hagamos mucho caso, ¿no? Pero yo creo que para resumir todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Es decir, o optamos por una actitud humilde y curiosa. Tú has dicho humilde varias veces, y es verdad, hace falta humildad. No puede haber soberbia. Una actitud de observación humilde, de atención a las cosas y de procurar desarrollar las mejores capacidades de los seres humanos, porque hay capacidades de los seres humanos, pueden ir en muchas direcciones. Entonces, nosotros, los que tenemos esa idea ilustrada, pensamos que con determinadas condiciones de justicia social, de igualdad de derechos, de ayuda universales y todo eso, que los seres humanos pueden desarrollar sus mejores capacidades, ¿no? Y efectivamente dice, no existe la verdad, pero existe la situación de la mujer en Irán o la situación de la mujer en España, o la situación de la mujer en España ahora y la situación de la mujer en España cuando nosotros éramos niños, ¿no? Por ejemplo. Y existe la situación que tenían las personas homosexuales cuando yo era adolescente y la que tienen ahora. Entonces, hay cosas que son fehacientes y que son ciertas, y que además también tenemos que saber que toda conquista y todo descubrimiento es frágil, que se puede perder. Y el conocimiento desapareció. Una gran parte del conocimiento histórico o precientífico que había en la antigüedad desapareció durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, las cosas se pierden. Entonces, una parte de la cultura o del sistema educativo y cultural es asegurar la transmisión del conocimiento. Por eso que dicen ahora que no hace falta saber, porque como todo está en Internet, tú lo puedes, ¿no? O eso que dicen de la obsolescencia de los saberes. Dice, sí, se hacen obsoletos los saberes. No, los teoremas de Euclides se han quedado obsoletos. La segunda ley de la termodinámica es ahora menos cierta que hace un siglo. Entonces, creo que en esa, por resumir, ¿no?, en esa búsqueda de la verdad, tenemos esa opción, ¿no?, de intentar ser lo más racionales y lo más curiosos y lo más flexibles que podamos. Confiamos en todo caso en que la literatura siga siendo ese refugio. Luisa Echenique, Antonio Muñoz Molina, muchas gracias. Gracias. Gracias.